Mientras que la oposición demanda que un nuevo ajuste sea implementado de manera justa y se reduzcan algunos gastos innecesarios, senadores y diputados esperan los anuncios económicos que realizará el gobierno en los próximos días tras el retiro de la propuesta de reforma fiscal. Hay algunos ajustes sencillos que puede hacer el gobierno que tiene que ver con reducir aquellos gastos inservibles que se pueden tener. Por ejemplo, hay instituciones como la propia Presidencia de la República que hace un culto a la persona del presidente. Podemos reducir un poco de esa cantidad de dinero que se está invirtiendo y con eso podemos mejorar un poco el uso del dinero público. Esperamos que lo que sea que se vaya a hacer no vaya en detrimento del pueblo dominicano. La gente está desesperada por el tema del alto costo de la vida, la vivienda, el tema de la comida que está sumamente costosa. Y vamos a apoyar cual fuera la forma de que la República Dominicana podamos adquirir más fondos para construir el país que todos los dominicanos y dominicanas queremos. En el proyecto recién retirado, el concepto impuestos aparecía 90 veces, mientras que la palabra evasión no fue incluida, pero tampoco fue incluida informalidad, aunque son muchos los sectores que han dicho que es ahí donde es posible encontrar el dinero que el gobierno buscaba con la reforma fiscal. Y es que la evasión y la informalidad han sido dos de las variables señaladas como las responsables, en parte, de la baja capacidad recaudatoria del Estado. Un análisis publicado en el portal del Fondo Monetario Internacional en junio de este año establece que la reforma fiscal podría ayudar a República Dominicana a captar más inversión. Mientras tanto, en otro tema, el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron ayer el 44º Consejo de Ministros, en el cual se revisó el perfil económico actual de la República Dominicana. Al terminar el Consejo de Ministros, José Ignacio Paliza mencionó que la inflación se mantiene dentro de la meta establecida del 4% más menos 1, en concordancia con las proyecciones del Banco Central. Y alguna reprogramación, sobre todo en tiempo, para algunos de los proyectos específicos que se tenían o que se tienen y que siguen en marcha, lo que obligarán a quizás poder proyectarlos en el tiempo de una manera más holgada. Pero puede tener usted la tranquilidad de que la respuesta a su pregunta encontrará en los próximos días respuesta. Pero no debe preocupar al pueblo dominicano ni a ninguno de los sectores, porque así como hemos podido tirar este país hacia adelante con limitaciones fiscales durante los últimos 4 años, el presidente Abinader, usted puede tener la seguridad de que seguirá haciendo. En su informe resaltaron que la República Dominicana es actualmente el país con mayor crecimiento en América Latina, con un 5.6% registrado en agosto y un acumulado de 5.1% en lo que va de año. Bueno, muy satisfecha de tener hoy con nosotros a don Apolinar Veloz, economista, un economista bastante pugnaz, bastante crítico. No es complaciente y no es que los demás lo sean, pero los análisis suyos siempre son un tanto controversiales. De tantos años conociendo sus aportes a la finanza, a la economía, ahora estamos viviendo una etapa distinta. ¿Y el ahora qué? Después de todo lo que implicó discutir y analizar el proyecto de modernización fiscal que usted, como la mayoría de los especialistas, analizó e incluso dejó entrever que había errores conceptuales en el diseño. Bienvenido, qué bueno tenerlo con nosotros. Gracias, Carmen. Ya lo que habría que hablar es de por qué el retiro y por qué no había ningún segundo plan. Porque uno de los elementos que se destacó durante la presentación de la modernización fiscal era que era una reforma necesaria. Luego que se presenta y se retira, parece que la necesidad desaparece porque lo que se habla ahora justamente no es de aumentar impuestos, sino de reducir gastos. Por eso generalmente yo hablaba de reforma fiscal y no de reforma tributaria, que fue lo que ellos presentaron. Porque la reforma fiscal envuelve no solamente el lado de los impuestos, sino también el lado del gasto. Y en el gasto
obviamente había que hacer una serie de ajustes. Incluso el presidente recientemente se refiere a que hará ajustes en el gasto. Pero los ajustes en el gasto no había que llevarlo a una reforma, sencillamente había que actuar y reformar. Es decir, por ejemplo, si comparamos la política de gasto de los periodos anteriores, y tal vez me quiero fijar en uno que es muy, digamos, señalado por muchos analistas, el tiempo de Balaguer, la relación entre el gasto corriente y el gasto de capital era 70 de gasto corriente, 70% y 30 de gasto de capital. Resulta que ahora es 88% de gasto corriente y 12% de gasto de capital. Por esa razón es que se busca dinero en el exterior para financiar los proyectos de inversión que desarrolla el gobierno. ¿Y cómo se puede evitar eso que ustedes están planteando? De que más es el gasto corriente que el gasto de capital. Bueno, primero voy a hacer una precisión. ¿Por qué el gasto corriente es, digamos, menos importante que el gasto de capital? El gasto de capital tiene la ventaja de que expande la capacidad productiva de la economía, genera empleos y eso significa un impacto permanente sobre la demanda agregada que permite fundamentar el crecimiento económico. Sin embargo, cuando usted tiene gastos fundamentalmente corrientes, lo que hace el individuo que recibe un sueldo sencillamente lo gasta y ahí quedó. Ese impacto sobre la demanda es de corto plazo y sencillamente se muere en el espacio de tiempo en que se hizo el gasto. De tal suerte que el impacto fundamental que se busca con una reforma fiscal y particularmente la reforma del gasto es tener un impacto mayor sobre la producción, sobre el producto, sobre el crecimiento económico, sobre el empleo. Generalmente, cuando uno mira el gasto corriente, se da cuenta de que hay tres partidas que son importantísimas. Pago de sueldos y salarios, que como tú sabes, está relacionado con la clientela política, ¿no? Que cada 4 años tiene que renovarse. En el caso de esta administración, desafortunadamente, no solamente hubo renovación, sino también aumento de la plantilla de los empleados públicos por el hecho de que el PLD inscribió a todos sus seguidores que trabajaban en el gobierno en la carrera administrativa y significaría un gasto alto sacarlos a todos. Por esa razón no solamente se quedan, sino que vienen nuevos. El gasto de asistencia social del gobierno, que es un gasto importante, no solamente como forma de clientela política, sino también como forma de garantizarse votos durante las elecciones. Y eso sencillamente ha venido creciendo en la medida en que esta administración ha ido ampliando. ¿Y la austeridad? ¿Cuándo ha habido austeridad? Siempre se ha dicho que este es un gobierno austero. Bueno, si la austeridad es comparándolo con lo que han gastado más, tal vez no sería el gobierno austero, porque ha gastado más que los demás. Entonces eso no lo veo por ahí. Y en tercer lugar está el pago de la deuda pública, los intereses de la deuda pública. Están tan avergonzados de de todo lo que se tiene que pagar, que en los reportes de presupuesto, de la ejecución presupuestaria, no aparecen los pagos mensuales que se hace a la deuda pública. ¿Cuánto sería? ¿O cuánto es? No sé, no tengo la menor idea. Lo que sí está que no aparecen, y yo no puedo contabilizar, pero sí, cuando uno se va a los años anteriores, efectivamente puede uno decir cuánto se pagaron de intereses de la deuda pública. El año pasado fueron alrededor de 269 mil millones de pesos. Entonces ese es un... ¿Eso está dentro de lo aceptable? No. ¿Por qué no? Porque eso es parte del gasto. Pero tú dices, yo voy a gastar, por ejemplo, 1 billón de pesos. Y en ese billón de pesos estás incluyendo el pago del servicio de la deuda. Pero el pago del servicio de la deuda no se le hace a ningún sector productivo nacional, sino se hace al extranjero. De tal suerte que eso se lo tenías que quitar al gasto total y entonces a partir de ahí calcular el impacto que tiene el gobierno. ¿Y por qué algunos economistas cercanos al oficialismo dicen que nosotros nos mantenemos en un endeudamiento clásico, normal? Bueno, no sé qué significaría clásico. Clásico en el sentido de que se viene arrastrando
una política fiscal igual que antes, con un déficit de 3% mágicamente determinado. Y digo mágicamente determinado porque ahora cuando se confecciona el presupuesto público, los préstamos que se van a hacer para el año siguiente se consignan como ingresos, de tal manera que cuando se calcula el déficit es menor porque se está incluyendo justamente un ingreso que todavía no se ha aprobado en el Congreso o que no se ha aprobado en el presupuesto y que ya se supone que entró a la economía dominicana. Apolinar, antes de seguir por donde va, quiere decir que todos los números del Estado, todo lo que se gasta, todo lo que ingresa, todo lo que tiene el Banco Central, lo podemos ver, eso es transparente. ¿Ustedes confían para analizar en esas cifras? Mira, yo tuve la experiencia de trabajar en el Banco Central y una vez, te hago la historia porque es interesante, para que la gente pueda notar cómo se construyen los datos en el Banco Central, me dan el dato de la inflación. Al director del departamento en el que yo trabajaba le parecía que la inflación estaba alta y me mandó a revisar el dato. Yo voy a revisar el dato y lo reviso por arriba con los empleados de esa división, de ese departamento, y le digo, está bien, regreso, le digo, yo creo que está bien, no hay ningún problema, dice que no está alto. Yo regreso otra vez a la división, esta vez tomando cada uno de las informaciones, sentándome a hacer la carpintería, y resultó que el dato estaba bien. Y yo regreso, y digo yo, es 3%, está muy alto. Y le digo yo, entonces dile que lo bajen, porque eso es lo que da. O por ejemplo, cuando yo estaba como gerente del Banco Central, para que tú veas cuál es el comportamiento normal en el Banco Central, me llevan el dato de la inflación, que era 37%. Y me dicen, ¿lo publicamos? Y digo yo, eso es lo que da, ¿ustedes lo revisaron? ¿Está bien el dato? Sí, publíquenlo. No, estamos preguntando por si acaso. Digo yo, no, si eso es lo que da, publíquenlo. Entonces, esa es la idea. La idea normalmente en el gobierno no es dar la información, sino proteger al presidente, proteger su proyecto político y evidentemente congraciarse con el poder. ¿Y no proteger el país? No, eso no está en la cabeza de los funcionarios. Entonces, yo pienso que esa cultura en el gobierno en algún momento deberá cambiar. Y deberá cambiar. ¿En todos los gobiernos? En todos los gobiernos. En todos los gobiernos, porque es que la gente en las instituciones públicas dura 20, 25, 30 años, 50 años. Entonces, esa cultura se va, digamos, traspasando como si fuera una herencia del comportamiento de un funcionario en la administración pública dominicana. O sea, nadie quiere lastimar al gobierno, nadie quiere decir que las transferencias sociales que se están haciendo es para reducir el tamaño de la pobreza. Sin embargo, cuando las Naciones Unidas publicó en el año del 2022 su informe sobre desigualdad, la República Dominicana sale con un coeficiente de Gini. Gini es lo que mide la concentración del ingreso en la población. Cuando el gobierno calcula 43%, o 43%, porque no es un porcentaje, CEPAL calcula un 0.63%. Es decir, que la concentración es altísima, pero al mismo tiempo me dicen que hay una reducción de la pobreza. Y yo no encuentro cómo encajar el dato. Si tú tienes el ingreso más concentrado en menos gente, es decir, que el 1% de la población tiene aproximadamente el 55%, no de la riqueza, sino del producto, y que los 11 millones restantes tiene el otro 45%, entonces me parece que no puede haber una concentración del ingreso y al mismo tiempo tener una reducción de la pobreza. Apolinar, el presidente de la República, en medio de esta incertidumbre para los súbditos, no para la administración, porque no sabemos ahora qué va a ocurrir, pero el presidente dijo el lunes que el país está en uno de sus mejores momentos. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué necesitábamos una reforma fiscal? Usted puede
compararme esos dos mundos posibles. Bueno, lo que pasa es que esa es una declaración del político que está en la presidencia de la República, no de un economista que está ocupándose de la parte técnica y de ver cómo el funcionamiento de la economía es más coherente, ¿no? Y enjuicia las cifras y recomienda políticas para que sea más coherente. Yo creo que el presidente lo que hizo fue un ejercicio político, decir que estamos vendiendo el optimismo, y yo entiendo que desde el punto de vista político puede hacer eso. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista del bienestar de todos los dominicanos, eso no ayuda para nada, porque significa que cuando se tiene que tomar una reforma como de esta naturaleza, como la planteada por la reforma fiscal, la gente se pregunta, pero si estamos bien, ¿para qué? ¿Para qué tomar una decisión de esa naturaleza? Pero esa decisión debió haberse tomado desde Leonel, se debió haber tomado y se postergó. Y Danilo la postergó, ¿no? Y esta administración la postergó durante 4 años aduciendo que había una pandemia. Pero en la presentación el ministro de Hacienda y el presidente de la República precisamente avalaban que iban a hacer lo que nunca antes se había hecho, enfrentar lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí, efectivamente, pero no lo hicieron. Lo que hicieron fue otra cosa, porque lo que plantea la estrategia es sencillamente tener ingresos duraderos en el tiempo, ¿no? Y cuando tú pones, por ejemplo, cuando el gobierno coloca un ingreso sobre el consumo, lo que va a hacer inmediatamente es haber un aumento de precios. ¿Por qué? Porque sencillamente hay que pagar el impuesto, y el impuesto no lo paga ni el dueño del establecimiento ni el gobierno, lo paga uno. Y el gobierno recauda ese dinero. Y eso significa que la demanda cae en términos reales. Pero al mismo tiempo, eso tiene un impacto negativo sobre el crecimiento del producto. Y eso al mismo tiempo impacta negativamente el crecimiento del empleo, que de nueva cuenta puede tener efectos negativos sobre el crecimiento económico. Yo no entiendo la lógica macroeconómica de los economistas que están en el gobierno, incluyendo al presidente, porque efectivamente me están diciendo que van a poner en marcha un conjunto de medidas, y ese conjunto de medidas no tiene efectos positivos en el crecimiento de la economía dominicana. Sobre todo por el hecho que después de recaudado el dinero de impuestos, no se sabe si la racionalidad de gasto del gobierno puede efectivamente sustentar el crecimiento económico prolongado de la economía. Tenemos que hacer una pausa para regresar con el análisis del economista Apolinar Veloz. Regresamos de inmediato. Continuamos conversando con el economista Apolinar Veloz. Después de ese repaso, de ese esbozo de lo que contenía o contiene la ley de modernización fiscal, que sería bueno saber dónde está la modernización, de todo ese conjunto que yo voy a reiterar en todos los medios, que el ministro de Hacienda nos lo comunicó convencido. Él tenía convicción igual que el presidente. De todo ese conjunto, Apolinar Veloz, ¿qué es positivo? ¿Qué podía lograr? Bueno, no sé si disminuir el déficit o una mejor calidad de vida para todos nosotros. El Fondo Monetario ha venido dejando un conjunto de indicaciones en cada artículo 4 que viene a hacer la República Dominicana. Y en el último que realizó para este país, le está diciendo a las autoridades: ustedes tienen que lograr que la política fiscal pueda poner en una senda estable la deuda dominicana. Pero se oye muy poético. Sí, se oye muy poético, pero eso tiene algo bastante, digamos, real. Y lo que le está pidiendo el Fondo Monetario Internacional es que usted reduzca el déficit fiscal. Y para reducir el déficit fiscal, o bajas los gastos o sencillamente sube los ingresos. Ahora bien, él hace dos observaciones que el gobierno no tomó y que era mucho más fácil que modificar la estructura tributaria: la evasión fiscal y las exenciones fiscales. El fondo está recomendando revise eso y cámbielo.
Y la Estrategia Nacional de Y la Desarrollo estrategia también lo dice. ¿Y por qué es tan difícil eso, Apolinar? Bueno, porque entonces se comienzan a tocar los intereses empresariales en este país. Por ejemplo, se comienzan a tocar las zonas francas, se comienzan a tocar todos los, contratos de fideicomisos, se comienza a tocar el turismo y todos esos intereses que convergen de una manera democrática en el financiamiento de las elecciones dominicanas, encuentra, digamos, en lo más recóndito del palacio, una respuesta digamos, de agrado. No te voy a tocar eso y prefiero retirar la reforma. ¿Y el agravio para los sectores medios y bajos? ¿Dónde está? No, eso es justamente lo que se llama una respuesta neoliberal a un problema real de la economía dominicana. Y es sencillamente vamos a ponerle la carga a los consumidores, que son más consumidores que justamente pagan, sin tomar en consideración el impuesto selectivo al consumo que pagan en aduanas, internamente pagan el 66% de los ingresos tributarios. Es decir, los vulnerables, para no decirle pobres, y la clase media. Entonces, si existe la posibilidad de que tú no tengas que tocar la estructura tributaria, sin que eso quiera decir que esté bien, tenía la posibilidad de hacerla más justa. Pudo haberlo hecho, pero la democracia justamente se deteriora. Y no solo aquí, en Estados Unidos justamente ayer veía un programa donde los grandes intereses financian las elecciones norteamericanas. Yo no sé si ocurre igual que aquí, que cada familia pone un ministro o pone un agente en cada ministerio para cuidar de sus intereses. Entonces, eso no es ni democracia ni nada parecido. Entonces, esa debilidad se manifestó justamente en la propuesta de modernización fiscal. Yo voy a mantener todos los privilegios fiscales que existen y sencillamente a la gente que no tiene partidos, a la gente que no tiene programa de televisión, a la gente que no tiene emisora de televisión ni radio, a ese sencillamente le pongo la carga fiscal para transferírsela ¿a quién? A lo de las zonas francas, a lo del turismo, a los contratos de fideicomiso. Pero eso no es sostenible en términos políticos porque iba a producirse lo que en efecto se provocó. Perfectamente. Pero eso se produjo. Pero eso ha estado ocurriendo. Y va a ser peor con la decisión del gobierno. Pero las transferencias que hace la clase media y los vulnerables a los ricos de este país le está financiando sus negocios. Y esos negocios les ha ido muy bien, porque su ganancia queda limpia totalmente. Pero necesitan estabilidad política, estabilidad social. Justamente por eso retiran el paquetazo fiscal. Lo retiran porque necesitan eso. Pero ya se lo habían advertido. Se lo había advertido no solo yo, sino hoy otros economistas de otras latitudes le habían dicho al gobierno, tenga cuidado con eso, que usted puede generar una conmoción social en este país. ¿Cómo pasó en Colombia? Yo no quisiera comparar, yo quisiera, o sea, lo que pasó en el Congreso, de alguna manera te da una idea de qué pudo haber ocurrido si esa reforma fiscal se llevaba a cabo, ¿no? Y el presidente, evidentemente, que no quiere tener ningún tipo de dificultad porque tiene el partido en sus hombros para las próximas elecciones, evidentemente que tuvo que haber algún tipo de conversación que impidiera que el mandatario siguiera adelante. Y una pregunta, si usted quiere, infantil. ¿Ellos no podían prever que eso iba a ocurrir o llamar a los sectores involucrados en la economía, en el desarrollo económico dominicano y decirle, miren lo que tenemos? Porque ellos estaban convencidos, Apolinar. Estaban totalmente convencidos y lo siguen estando. El problema es una cosa de llamar al diablo y verlo llegar. Y ellos se dieron cuenta de que no tenían apoyo social para esa reforma, ¿no? Sobre todo porque esa era una reforma que estaba cargada a la población, que digamos que mayor cantidad de impuestos paga porque no se lo puede quitar de encima. El que es un empleado tiene que pagar el impuesto sobre la renta y el que consume tiene que pagar el ITEVIS. Eso no se lo puede quitar de encima. Pero las ganancias que se han
digamos, acumulado durante los últimos años son extraordinarias. La mayoría de los ricos de este país tienen fideicomisos fuera con sus recursos. Bueno, y al propio presidente le preguntaron eso el otro día en una de la semanal. Se molestó, pero esa es la realidad. La gran acumulación de plata, no solo de los ricos de este país, sino de los ricos del mundo, ha creado una gran desigualdad que pone en peligro la democracia en todos los países. ¿Cuál sería un proyecto aceptable, ideal, que garantice el equilibrio, el desarrollo? Y se me ocurre, por su experiencia, por su preparación académica, que debemos citar el lugar ideal donde se tributa, se mantiene el equilibrio fiscal y tenemos como contribuyentes salud, educación, transporte, porque ese es lo ideal. ¿Por qué no podemos importar, nosotros que importamos tantas cosas? Recuerde que hasta el ombudsman logramos hacerlo constitucional. ¿Por qué no importamos un modelo como esos para lograr el desarrollo? No, porque se trata de una conjunción de fuerzas, Carmen. Es decir, es la forma como se ha estructurado la economía dominicana. Es decir, es que los consumidores tienen que generar la mayor cantidad de recursos al gobierno para darle facilidades a las empresas que puedan desarrollar sus, digamos, actividades productivas con la mejor condición de ganancia. Por eso aquí vienen y se instalan la zona franca, porque ellos no pagan nada. Las importaciones dominicanas de zona franca son el doble de las importaciones nacionales. Por eso no se paga un solo centavo. Sin embargo, los productores locales que tienen que importar materias primas tienen que pagar esos aranceles. Y si yo le digo como si fuera política militante, pero eso garantiza empleo. Sí, empleos de hambre. Quieren sacar a la gente de la pobreza y lo que tienen son actividades que lo que crean es trabajo de hambre o salarios de hambre, porque el 59% del empleo se crea en el sector informal. ¿Por qué hay empresas que conjuntamente tienen 195,000 trabajadores o empleados que son informales dentro de la formalidad? Entonces, no me hable de que la zona franca han significado o el turismo ha significado para la República Dominicana una mejoría de los trabajadores en términos de ingresos, ¿no? Pero una mejoría marca país, ¿sí? Bueno, marca país es el servicio que ellos dan, pero ellos tienen una marca pobreza. O sea, ellos tienen una marca que lo que te dice es que los trabajadores de esas actividades económicas tienen salario de hambre, por eso tienen ganancias superlativas, por esa razón. Porque el salario justamente es parte del costo que se deduce del ingreso total para determinar el beneficio. Y lo único que tú puedes modificar de esos costos no es la materia prima, sino es el salario. Y por esa razón... Pero entonces la reforma ideal, ¿cuál sería? Que me supla el déficit, que pueda ganar la deuda y que yo obtenga beneficios. Vamos a ver, vamos a situarnos en la República Dominicana. Yo no hubiera modificado ningún tipo de impuesto y yo hubiera quitado las exenciones fiscales si hubiese comenzado un plan inmediatamente de reducción de elevación. ¿Y por quién comienzo? Entre 2004 y 2014 hubo 4 amnistías fiscales. Yo comienzo por todos esos que se, digamos, acogieron a esa amnistía fiscal. Comienzo por esos y voy a perseguir a los otros. Entonces, ¿y sumando alcanza? Sobra 340,000 millones de pesos, que ellos tienen hasta exenciones por todo. O sea, por la primera placa, por, digamos, tenencia de vivienda. Tienen, de todo tienen exenciones por todo. Entonces yo comienzo con eso. Comienzo a hacer la estructura tributaria justa, que era lo que se estaba pidiendo en el Congreso. Y sencillamente quito las exenciones. Con las exenciones me da y sobra. Solamente con eso. Me da y sobra. Son, por ejemplo, un exportador dominicano importa y tiene que pagar aranceles. Uno que está en zona franca importa todo lo que quiere y no tiene que pagar aranceles. Y me dicen que eso es para
aumentar la competitividad. No, 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 usted está escondiendo con un costo del gobierno y de la ciudadanía la competitividad de ese señor. Ese señor que está en zona franca no es competitivo. Si fuera competitivo no necesitara zonas francas. Pero esa es una forma de constituir los negocios. Y así no opera el gobierno para crear el ambiente que sea favorable al desarrollo de las empresas privadas. En Estados Unidos hay un libro valiosísimo que se llama El Estado Emprendedor, que estableció que el Estado que más interviene en la economía es el gobierno de Estados Unidos. Ahora, ¿qué hizo Estados Unidos para, digamos, crearle una condición en que se pudiera desarrollar el capital privado? Comenzó todas las investigaciones que el gobierno federal pagó para desarrollar el internet, la computadora y las conexiones, la pantalla táctil, todo, el GPS, todo, lo puso en manos del sector privado, no le cobró un chele, para que desarrollaran productos. Por eso tú tienes ese celular hoy, yo tengo este iPad hoy. Pero ¿no se supone que eso es parte de lo que quiere esta administración? A través de la inversión público-privada, de los fideicomisos. No, eso es dar negocios. Eso es darle negocios desde garantizados desde el Estado, sin pagar impuestos y con todas las garantías. Pero vuelvo a lo mismo, pero garantizan empleos, y eso es lo que se dice en Pedernales, eso es lo que se dice de otros proyectos, Miche, Puerto Plata, todo un desarrollo. Vuelvo y te digo, ¿cómo es posible que se esté creando, o sea, esté estimulando el crecimiento económico, esa política pública, que esté aumentando el empleo y la pobreza siga creciendo en la República Dominicana? No entiendo. Es que no entiendo. Porque si creció la concentración del ingreso, entonces hay más pobres. Y eso es lo que tenemos. Entonces tenemos 50 años creciendo, produciendo pobres y generando una distribución del ingreso más concentrada en un grupito de gente. Si partimos de la necesidad inicial para la modernización fiscal del frustrado proyecto, y ahora no tenemos nada, ya el presidente dijo que sí, estaban pensando, que en el Consejo de Gobierno estaban pensando. ¿Se puede sostener o nos podemos sostener con lo que tenemos, manteniendo el equilibrio, este desarrollo, esta cantidad de inversiones y los números internacionales que siempre menciona el presidente? Y el equilibrio, la paz social. Yo creo que puede hacerse, auscultarse los gastos del gobierno. Por ejemplo, el gasto de propaganda del gobierno es exagerado. Obviamente habría que echar un vistazo al gasto en la empleomanía pública, que también es exagerado y que ha crecido aproximadamente 35,000 millones de pesos entre el año 2020 y el 24, por lo menos hasta el Y hoy aparece una denuncia de los empleos en el servicio exterior. Debe estar preocupado el canciller con esa denuncia. Bueno, yo me preocuparía por otra cosa si fuera el canciller, pero eso lo vamos a dejar para otro tema, porque después de ceder derechos marinos de la República Dominicana, yo creo que el cuestionamiento debería ser por otro lado. No, y contar con la anuencia del Tribunal Constitucional. Por supuesto. O sea, yo pienso que es posible, digamos, hacer auscultar los gastos. Por ejemplo, la inversión pública. Yo comenzaría a ver qué es lo más necesario para la nación dominicana. Si tener un metro, un tranvía, un teleférico, y todos esos, digamos, proyectos que están en construcción en este momento, que para eso era parte de la reforma, para financiar eso. Yo pienso que habría que ver qué es lo que más beneficia al capital humano de la República Dominicana. Más salud y mejor, con más calidad. También vería la educación, o sea, la educación y la salud son parte integral del capital humano. Entonces, si yo quiero mejorar el capital humano, tengo que mejorar la salud, tengo que mejorar la educación, y eso lo vería la población dominicana con mucho mayor agrado que el trencito y el teleférico y ese tipo de juguetes, que evidentemente están financiando lo que son los intereses de los dueños de esos proyectos que financiaron la campaña. Porque no me cabe duda de que eso es así. Esa intensidad, el planteo de una política para eso, me parece que no tiene sentido. La política pública debe estar dirigida al bienestar público, no al bienestar empresarial, sino al bienestar público.
Y en ese interés, obviamente que el gobierno tiene que crear condiciones para que haya un desarrollo de todos los sectores, pero no con sacrificio del gobierno. Y ese sacrificio del gobierno que se traduce en sacrificio de los consumidores y de los que menos pueden. Entonces, así no se hace una política fiscal justa. Y lo que se le está pidiendo al gobierno es que haga una política fiscal justa y una política de gasto que justamente vaya en auxilio del elemento fundamental de cualquier sociedad, que es el ser humano. Bueno, Apolinar, se nos quedan muchos temas, pero tendremos otra cita por aquí porque yo pensé que el retiro no debía ser total, sino parcial, sobre todo por el costo político que tiene ese arrepentimiento completo. ¿Y qué había? Por ejemplo, es altísimamente cuestionable el regalo de 22.300 millones de pesos al Banco Central para que siga descapitalizando el banco. Si la deuda del banco eran 2.500 millones de dólares en el 2003 y este señor la tiene en 16.000 millones de dólares. 16.000 millones de dólares lo que ha hecho es descapitalizar más al Banco Central. Entonces, una política de descapitalización del banco que tiene que ver con negocios, a mí me parece que dar dinero de la gente para eso no solo es un desperdicio, porque no va a haber un cambio de la política del Banco Central, va a seguir siendo deficitario más todavía en esta administración. Entonces, a mí me parece que ese tipo de gasto no tiene ninguna necesidad. Se nos quedó el equilibrio macroeconómico y el del peso, Pero eso será otro día. Muchísimas gracias, Apolinar.